¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana, con un minuto, listos para partir nuestra edición de este día miércoles, mitad de semana. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, los titulares para la edición de hoy en esta edición AM. Vamos a comenzar contándoles sobre la operación Renta. Ayer el Servicio de Impuestos Internos, en conjunto con la Tesorería General de la República, lanzaron los principales lineamientos del proceso que recién parte en estos días. Ya están disponibles, de hecho, algunas declaraciones de renta de las 4,5 millones de declaraciones que se esperan para este año. Y está claro, además, el calendario también para la devolución de impuestos. Aquí, ahí en los casos en los que corresponda efectivamente ese pago por parte del Estado. Hay varias novedades, además, asociadas a retención de impuestos por deudas de pensiones alimenticias y del pago de los préstamos solidarios del año 2020. Los detalles los vamos a ver en una nota en minutos. Por otro lado, también les vamos a contar en la edición del día de hoy sobre la participación ayer del ministro Mario Marcel en un foro económico organizado por BTG Pactual, donde participaron además distintos actores, economistas, representantes del mundo empresarial, todos conversando sobre temas de la contingencia. Y en este escenario, el ministro Mario Marcel destacaba fundamentalmente cómo Chile estaba encaminado ya hacia un proceso de recuperación económica, destacando en ese contexto que la incertidumbre se ha ido despejando. Lo peor ya había quedado atrás, decía el ministro Mario Marcel, en términos de contracción de la actividad. Se refirió también a otros temas en materia tributaria y previsional. Vamos a revisar algunas de las declaraciones y mensajes que dejó esta presentación el día de ayer. Y esta es una mala noticia, lamentablemente estamos un poco acostumbrados ya, llevamos cerca de un año y medio con rendimientos negativos para los fondos de pensiones. El 2022 terminó con caídas superiores a los 2 dígitos. Lamentablemente el primer trimestre de este año parte también con números en rojo para los 5 multifondos, todos cayendo desde los más riesgosos hasta los más conservadores. Las caídas, en el peor de los casos, superan el 4,8% para los fondos de mayor riesgo, en un escenario muy volátil a nivel internacional, dicen el análisis detallado. Ya vamos a ver qué fue lo que ocurrió en estos primeros 3 meses del año para los multifondos. Y por último, revisamos también algunas declaraciones de la conformación de los diálogos tributarios. Las mesas técnicas van a partir mañana en este proceso que ha convocado el gobierno para generar una nueva reforma tributaria. Pero hay críticas, en particular de distintos gremios de representantes de las pequeñas y medianas empresas, gremios de emprendedores también, que me critican fundamentalmente quienes han sido convocados para representar a este sector. Dicen que aquellos que se van a sentar a la mesa no son representativos de esta parte del empresariado a nivel nacional. Les contamos más también en unos minutos. Y veamos qué es lo que ocurre con las bolsas a esta hora de la mañana, después de un día martes que cerró con números rojos acá en la Bolsa de Comercio de Santiago y a nivel internacional también. Hoy día el repunte parece bastante más favorable para las bolsas en Europa, donde las ganancias a esta hora ya superan el 1% en el índice Eurostoxx, que pondera distintos indicadores bursátiles europeos. Por otro lado, acelera también Londres, 0,78% a esta hora de la mañana, en línea con lo que está ocurriendo en otras partes de Europa. El más temprano, el Hang Seng en Hong Kong lideró las subidas, 2,06%. Japón también subió 1,33%. Se conocen datos de inflación esta semana. Lo que venga mañana y el viernes son datos de inflación de Europa bien relevantes. Se publica también índices de confianza del consumidor que han sido favorables en el caso de Alemania. Algunos de los datos que mueven a esta hora las bolsas. Les contábamos que acá en Chile ayer el IPSA cayó 0,25%. Fue el retroceso para la bolsa local, mientras que el dólar cerró en 797 pesos, rompió la barrera de los 800 nuevamente a la baja. Bien, y partimos entonces con el detalle de las informaciones de lo que ha ocurrido en las últimas horas y vamos a partir analizando las conversaciones que se desarrollaron ayer por el salario mínimo. Esta conversación parte con este encuentro entre el ministro Mario Marcel, la ministra Janet Jara del Trabajo, el subsecretario también de la cartera y, por cierto, la Central Unitaria de Trabajadores, que actúa como contraparte en representación de los trabajadores. Es un proceso bien particular porque la central está pidiendo llegar a los 500.000 pesos y ayer ya le puso plazo a ese proceso, llegar a este monto en el año 2024. El gobierno lo tenía como una meta incorporada en su gobierno, pero para fines del mandato. En cambio, la CUT está pidiendo acelerar el tranco para llegar pronto a estos niveles en un contexto de alta inflación y donde los trabajadores también han ido perdiendo
cierto poder de compra con sus sueldos. Bueno, en ese contexto se desarrollaron los diálogos ayer y se ve un escenario complejo. Por un lado, la economía nacional va a enfrentar un mercado este año, un escenario bastante más desfavorable. Aunque los niveles de desempleo están más o menos estables en torno al 8%, de todas maneras viene una contracción. Y en ese escenario el ministro Mario Marcel planteaba también sus definiciones. Escuchemos al secretario de Estado y luego también a la ministra del Trabajo, Janet Jara, tras la reunión de ayer. Básicamente repasamos algunos datos del mercado del trabajo, datos que muestran que pese al aumento de la inflación, el incremento del ingreso mínimo que se acordó el año pasado y que se extendió hasta enero de este año, fue superior a la inflación y permitió un crecimiento de los salarios reales. Al mismo tiempo hemos visto básicamente cuál es la cobertura que actualmente tiene el ingreso mínimo en términos de la proporción de trabajadores ocupados que están en esa situación, algo más del 8% de los trabajadores, concentrados en sectores del comercio, de trabajadores de menor calificación y de micro y pequeñas empresas. Una vez concluida esta negociación, vamos a ingresar a un proyecto de ley a fin de que se puedan reajustar los valores de salario mínimo que en nuestro país alcanzan a ser percibidos por cerca de 900.000 trabajadores y que en tanto se pueda legislar rápidamente vamos a tener un nuevo salario mínimo a partir del 1 de mayo. Tenemos la voluntad de llegar a un buen acuerdo y eso va a ser parte de la negociación que estamos recién iniciando, como señalaba, equilibrando ambas cosas. Sin duda, la mejor de las voluntades en aquello, pero tenemos también que ver que esto impacte y sea absorbido de la mejor forma posible por la economía. Claro, compatibilizar esos dos objetivos, aumentar el salario mínimo, pero por otra parte precaver o evitar más bien algún tipo de impacto en el mercado laboral, es la postura del gobierno. Mientras tanto, en la CUT también aterrizaron el tema, pusieron, como decíamos, plazos para este proceso, llegar a los 500.000 pesos. En 2024 significa avanzar rápido, cerca de 20% más de reajuste en los próximos 12 a 18 meses. Pero también plantearon que este era un proceso que se iba a desarrollar de manera gradual. Escuchemos a David Acuña, el presidente de la central. Esta es la primera reunión. Estamos negociando, estamos partiendo una negociación del ingreso mínimo. Nosotros le hemos planteado al gobierno la necesidad. Hoy día existe una necesidad latente. Nosotros le hemos dicho al gobierno que esperamos que en esta negociación del ingreso mínimo podamos llegar al umbral de los 500.000 pesos, podamos trazar el camino para llegar a esos 500.000 pesos. Por eso es tan importante poder iniciar de buena manera esta negociación, la cual no solamente habla de salario, sino que habla además de otros beneficios que también pueden ser complementarios. Bien, nos vamos a otro tema para contarles más sobre este seminario que se desarrolló el día de ayer, organizado por BTG Pactual. Se llama LATAM Focus 2023. Contó con la participación estelar del ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero también de otros actores económicos. Estaba Francisco Pérez Maquena, del Grupo Quiñenco. Estaba también el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, Bernardo Larraín, también expresidente de la SOFOFA, entre otros. Ahí estamos viendo imágenes precisamente del evento que se desarrolló ayer. Una instancia en la que el ministro Marcel llevó una exposición bien larga, abordó varios temas en esta presentación, pero puso el foco fundamentalmente en tres asuntos. Por un lado, en la capacidad de recuperación que ha tenido la economía chilena y en cómo nuestro país ha ido dejando atrás aquellos aspectos más complejos y los desafíos más importantes desde el punto de vista de la recuperación de la actividad. Lo peor de la incertidumbre ya pasó, decía el ministro Mario Marcel. También planteó los puntos de vista respecto a la reforma previsional, defendiendo una reforma que a su juicio logra prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, de asegurar continuidad de ingresos sostenibles en el tiempo y de cubrir contingencias, decía el ministro Marcel respecto a los pilares que sostienen esta propuesta. Y por otro lado, también en ese sentido, destacaba que la recuperación del mercado de capitales después de todos los retiros que se han hecho en materia previsional podría tardar hasta 10 años. En ese contexto valoraba también el efecto que esto va a tener la reforma en el mercado financiero y en la recuperación de ese mercado de capitales. Se refiere también a la reforma de impuestos, a la reforma tributaria, al proceso de
de diálogo. Pronto enviarían un proyecto de impuestos correctivos, un tema que también será discutido en el Congreso. Y por último, se refería al escenario actual desde el punto de vista, como decíamos, de las incertidumbres, sobre todo a nivel político. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Marcel sobre este punto. La incertidumbre medida por el indicador que usa el Banco Central está prácticamente de vuelta en los niveles previos al momento anterior al estallido social. Es tentador políticamente asociarlo al plebiscito, pero si uno sigue los eventos que están detrás de estos, de los movimientos de precios de mercado y los indicadores de incertidumbre, la verdad es que hay varios factores más que se complementan. La evolución del escenario político, el superávit en las cuentas fiscales, ¿cierto? Recordemos que cuando asumió el actual gobierno se corrieron ríos de tinta tratando de especular sobre cuándo y cómo íbamos a caer presas de las presiones para gastar más, cosa que efectivamente no ha ocurrido. Bien, ahí el ministro Marcel defendiendo el curso que ha ido tomando el gobierno en materia fiscal también. Un tema que fue recurrente desde el punto de vista de la conversación que se gestionó o que se gestó ayer más bien en este espacio. La reforma tributaria fue uno de los asuntos más analizados y discutidos en estas exposiciones y tuvo también un defensor en el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien aseguraba que Chile necesitaba recaudar más y que recurrir solamente a un asunto de eficiencia en el gasto del Estado no era un camino viable. Yo no creo que el rechazo de la reforma tributaria o de la idea de legislar haya sido una buena idea. No porque me gustaran todos los detalles de la reforma tributaria, sino que porque los congresos están para que se apruebe la idea de legislar y al interior del Congreso se legisle. Y legislar implica discutir. Creo que el proyecto de ley que habría salido habría sido muy distinto del que entró, porque el gobierno habría tenido que negociar para tener los votos. Ahora va a pasar lo mismo, pero con 6 meses de retraso y la negociación se va a hacer fuera y no dentro del Congreso. No sé si es una buena idea. Bien, vamos a otro tema. Les contamos más sobre la operación Renta a partir de ahora porque 4,5 millones de declaraciones se esperan durante este proceso que se ha adelantado además. En abril se va a desarrollar ya el pago de la devolución de impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. El 20 de abril ya llegará el primer pago a quienes entreguen su declaración en los primeros días del siguiente mes. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Orlando Silva. Abril se acerca rápidamente y como cada año, eso significa Operación Renta. Ya se puede ingresar a la web del Servicio de Impuestos Internos para saber cuánto le corresponde pagar o recibir como devolución de impuestos. El calendario ya está definido. Si la declaración es enviada y aceptada entre el 1 y el 8 de abril, recibirá su devolución el mismo 20 de abril. Las siguientes fechas de pago varían entre el 15 de mayo al 29 de mayo. Esto si es con transferencia bancaria, mientras que quienes opten por un cheque la recibirán el 30 de mayo sin importar cuándo hayan enviado su declaración. ¿Por qué se adelantó tanto esta devolución de impuestos? Tiene dos razones. Una que es más bien técnica, de las declaraciones que sean relativamente simples y que son la mayor parte de ellas tienen derecho a devolución y nos interesa que eso se procese rápido para que en la medida que nos van llegando las que son de más difícil fiscalización porque son más complejas, nosotros tengamos entonces a nuestros fiscalizadores concentrados en esa masa. Y lo segundo tiene que ver en términos de apuntalar los presupuestos familiares en el mes de abril, que es un mes de gastos. En el caso de los contribuyentes que requieran de esta manera, que es más efectiva y más eficiente la entrega de los recursos, pueden indicar de manera clara y actualizada los datos asociados a la cuenta corriente y el banco que corresponde. Esos datos no están predefinidos en el formulario, lo tiene que hacer el contribuyente, por lo tanto, mientras más actualizadas estén las cifras, lo más probable es que más anticipadamente tendrán los recursos en su cuenta corriente. Otra de las novedades importantes es que este año se va a aplicar por primera vez la retención de la devolución para quienes mantengan deudas de pensión de alimentos. Según la ley que creó el Registro Nacional de Deudores, esto le corresponde a quienes adeuden 3 meses consecutivos o 5 meses discontinuos, junto a que se haya ordenado esta retención por un juez. Esta ley indica que Tesorería está en la obligación de consultar este registro antes de hacer la devolución de impuestos y en el caso que la persona él o la contribuyente que esté en este registro deudor de alimentos, nosotros vamos a proceder a aplicar la retención y a pagarle a la o el beneficiario de
la pensión de alimento. De acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, hoy en día existen aproximadamente 50.000 personas inscritas con deuda inscrita en este registro. 50.000 posibles retenciones dentro de las más de 3.600.000 declaraciones de personas que se esperan para este periodo. Por parte de las empresas, en tanto, se esperan más de 1,5 millones. ¿Cuáles son las expectativas de recaudación para este año? Bueno, la operación renta en general sigue la economía con un rezago, ¿eh? Por lo tanto, ¿cierto? Si el año pasado fue un año en que hubo ajustes en la economía, sin duda vamos a tener una operación renta que va a ser menos positiva que la del año anterior, que a su vez se basó en la fuerte expansión que hubo durante el 2021. Pero otra novedad de esta operación, y que también podría afectar esta recaudación, es que el Servicio de Impuestos Internos aclaró que las personas que obtuvieron ganancias a través de plataformas de apuestas online deben declararlas, de lo contrario caerán en incumplimiento tributario y podrían ser convocados a rectificar su declaración. Vamos a otras noticias. Todos los multifondos tuvieron rendimientos negativos en el primer trimestre de este año, según un estudio elaborado por CIEDES. Los fondos A y B, calificados como los más riesgosos, tuvieron caídas de 4,78% promedio y de 3,39% promedio para cada uno de ellos. Le sigue el fondo C con una baja de 2,13%. Por otro lado, los fondos considerados como los más conservadores de menor riesgo, el D y el E, tuvieron una baja de todas formas, 1,09% y 0,52% promedio respectivamente. De acuerdo al análisis, los mercados continúan en alerta y en incertidumbre debido al avance del manejo de la inflación, el conflicto entre Rusia y Ucrania y últimamente por la crisis bancaria que ha afectado a distintas entidades en Estados Unidos y en Europa. Y ya les contábamos en el inicio, diversas asociaciones de pymes han criticado la conformación de representantes para los diálogos tributarios que está encabezando el gobierno. Desde la Asociación de Emprendedores de Chile acusan, por ejemplo, que las autoridades convocaron a distintas agrupaciones de menor representatividad a nivel nacional, dejando fuera a algunas que pertenecían al Consejo Consultivo de Empresas de menor tamaño. Desde el Ministerio de Economía respondieron que el periodo de los consejeros de esta instancia es de 2 años y que luego de que se cumpliera ese periodo de alguno de ellos, según lo que señala el mismo reglamento del Consejo, se renovó parcialmente su integración y señalaron que los gremios que no son parte formal como consejeros han sido contemplados de todas formas en la participación del trabajo de diseño de políticas públicas que el Ministerio de Economía ha impulsado en distintos ámbitos. De todas maneras, en el gobierno pidieron que eligieran a 5 representantes para poder formar parte de estas mesas que comienzan el día de mañana. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Con esta información volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica 8:22 y vamos a profundizar en el tema que ya comentábamos en el primer bloque con el lanzamiento de la operación renta para el año 2023, un asunto que evidentemente va a significar un proceso para cerca de 4,5 millones de personas y empresas, la mayoría en todo caso de personas naturales, y que ya tiene además un calendario trazado para abordar este asunto. Bueno, vamos a conversar de esto junto al socio adjunto de impuestos de EY Concepción, Mauricio Pérez Wilson, en contacto a esta hora. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Mauricio, bueno, en el primer bloque revisábamos algunos de los detalles más importantes de esta operación Renta 2023 lanzada por el Servicio de Impuestos Internos ayer. Cuéntanos, a tu juicio, cuáles son los aspectos más relevantes o más novedosos quizás de este proceso para el año. Mira, para este año la verdad es que novedades a nivel de formulario no hay muchas. Ya se mantienen los mismos cambios. En cuanto a declaraciones juradas que tienen que presentar las empresas, también solamente se crearon 2 nuevas declaraciones juradas, no se eliminó ninguna. Yo diría que la principal novedad es respecto de la declaración que tienen que hacer las personas respecto del nuevo impuesto único del 10% por el mayor valor generado en la venta de acciones con presencia bursátil. Ajá. ¿Nos puedes explicar más sobre esos puntos nuevos? Sí, por supuesto. A ver, se modificó la norma del artículo 107, que en definitiva lo que señalaba era que el mayor valor generado en la venta de acciones no pagaba impuestos. Okay. ¿Ya? Y a contar del 2 de septiembre del año anterior, las ventas que se realicen, el mayor valor que se genere, va a pagar un impuesto único del 10%, mayor valor. Ahora, lo interesante
de la norma es que establece diferentes alternativas para determinar el costo asociado a las acciones, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo si tenía una valorización distinta al cierre del año cuando se adquirió la acción, puede tener un costo mayor que beneficia en este caso al contribuyente a la fecha de determinar el mayor valor. Mauricio, un asunto que... esto tiene que ver de todas maneras con las ganancias que se puedan obtener debido a la compra y venta de acciones, ¿no? Así es. No con la variación en el precio del papel, me refiero. No con la variación. Así es. Solamente cuando se enajena y se genera mayor valor, ese mayor valor pagaría este impuesto del 10%. Ahora, ¿es posible obtener esa información de manera precisa a través de las corredoras de bolsa, por ejemplo, que generalmente entregan certificados de esos movimientos para tener el dato preciso y no equivocarse al momento de ingresarlo a aquellos que necesiten declarar esta renta? Exactamente. Las corredoras de bolsa aquí tienen que entregar el dato, por ejemplo, de la valorización de cierre de esa acción. Y además el servicio también ha hecho lo suyo. Tiene una plataforma de asistencia al contribuyente justamente para poder determinar este mayor valor. Ya que ahí se sugiere que la vean porque la verdad es bastante buena. También hay novedades desde el punto de vista de las retenciones, Mauricio, que se van a hacer por las deudas de pensión alimenticia. ¿Cómo va a funcionar esa implementación este año, Mauricio? Sí, también a contar este año, bueno, las deudas, como se mencionaba anteriormente, tienen una retención por parte de las personas que pidan la devolución de impuestos, que tengan un saldo a favor, que presenten ahora en abril. Tesorería va a retener eso en el momento de que se genere el cheque o el depósito de devolución. Por lo tanto, habiendo una deuda, se va a rebajar de la devolución que tenía derecho aquel contribuyente. Perfecto. Y es un proceso también automático, por lo tanto la persona solamente tiene que hacer su declaración y luego se verá si queda con saldo a favor o no. Exactamente. O sea, ahí va a ver que va a presentar una declaración de renta con devolución de, no sé, de 500.000, pero el cheque le va a llegar por 200.000 porque tenía una deuda ahí de pensionante. Perfecto. Mauricio, otra novedad también que me gustaría preguntarte y que encuentro que es bien interesante, tiene que ver con la declaración sobre ganancias que se puedan obtener en plataformas de juegos en línea. Ayer fue un tema que abordó Hernán Frigolet, el director del Servicio de Impuestos Internos, y aparece como un asunto bien novedoso para este año. Sí, mira, la verdad es que es novedoso por esta resolución, pero no es novedoso en cuanto a que el servicio ya había interpretado esto anteriormente. Los premios, las ganancias en general, ya concursos, premios, etcétera, ya sea a nivel internacional o nacional, esa renta paga impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que dentro del concepto amplio de renta es un incremento de patrimonio y por lo tanto es gravable. Y paga el impuesto de primera categoría global en caso de que sea una persona natural. ¿Ya? Ese es el principio que está detrás de esto, en el fondo. ¿Cómo? Ese es el principio que está detrás de esto. Así es. Entonces, esto genera una renta. O sea, si yo veo un concurso de televisión y me gano un premio millonario, la verdad es que la ley establece que como renta es de cualquier origen, de cualquier naturaleza. Entonces, yo, en rigor, debería pagar impuestos por esta renta que generé, que es un premio para octubre. Como digo, puede ser un premio nacional aquí, por un bingo, una rifa, lo que sea, o también por un premio internacional. ¿Ya? Eso siempre ha estado. Lo que sucedió ahora es que mediante esta resolución que emitió el servicio ahora en marzo, sobre el régimen simplificado en el IVA respecto a las plataformas de juego del azar en el exterior, le quita como el rango de contribuyente, ya, para este sistema simplificado. Entonces de ahí nació toda una problemática respecto de, bueno, entonces, ¿cómo tributan estas plataformas digitales afuera? ¿Ya? Pero el premio en sí siempre ha tributado en Chile. Perfecto, perfecto. Y es responsabilidad de cada contribuyente estimar cuántos fueron esas ganancias y cuánto es lo que debe declarar. Exactamente. Así, o sea, no es el servicio en la propuesta que prepara, no va a estar ahí la propuesta, la ganancia, obviamente, de este premio, porque lo desconoce, pero como es de autodeclaración, aquí la propia persona debe decir, sabe que yo gané este premio, no sé, en el casino, en un bingo o en lo que sea, y pago el impuesto correspondiente. De acuerdo. Mauricio, ¿y cómo es compatible aquello, el ingreso que se pueda recibir por este tipo de plataformas, cuando el servicio también ha declarado que son actividades ilícitas?
Sí, mira, es una buena pregunta porque esta discusión ya, la verdad es que se generó años anteriores respecto de si las rentas obtenidas por actividades ilícitas tributaban o no. Y ahí hay variados fallos del Tribunal Superior que señalan que efectivamente estas rentas tributan, ya las originadas por actividades ilícitas, por este concepto amplio que tiene la ley de la renta que corresponde a incremento patrimonial. Perfecto. Como yo estaba en una situación inicial y ahora tengo un incremento patrimonial ya respecto a este premio o de esta renta que obtuve, independiente que sea lícita o ilícita, tiene que pagar impuestos. La ley, ahí lo que dijo la Corte fue, no se pronuncia solamente que pagan impuestos las actividades lícitas. No hay una exclusión de actividad ilícita y por lo tanto se entiende que cualquier tipo de renta, independiente que provenga de actividades lícitas o ilícitas, paga impuestos. Bien, bien interesante ese punto, sobre todo por la discusión legislativa que hay respecto al destino de estas casas de apuesta online. Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. A usted. Chao. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos ya estamos con Frecia Soltov junto a Noticias Express. Que tengan un buen día.